Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Valencia Castro. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de control estadístico de la calidad impartida por el ingeniero Juan Morales. En este video veremos la unidad número 2, que tratará sobre las gráficas de control por variable. Vamos a empezar primero con las herramientas de calidad, específicamente con las gráficas de control. En las herramientas de calidad tenemos que la gráfica de control es una gráfica que nos indica cuando el proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Los puntos que se presentan aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos un ejemplo breve de que es una gráfica de control. Más adelante vamos a estar tocando con mayor precisión qué significa cada punto, qué significa cada línea y cómo se está comportando el proceso. Entonces, ¿cuándo yo sé que necesito utilizar una gráfica de control? Bueno, entonces se utiliza una gráfica de control para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Asimismo, se utiliza una gráfica de control para verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Asimismo, se utiliza una gráfica de control para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Y por último, uno de los motivos también para utilizar una gráfica de control es para comunicar el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Entonces, podemos observar aquí en estos 4 puntos que nos sirve mucho para el área de, pues, muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, área de manufactura, área de servicios y así. Entonces, es una herramienta que es muy útil, es muy necesaria para todo tipo de procesos. Límites de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Se calcula por multiplicar 3 veces sigma hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces podemos observar que tenemos nuestros límites de control por sus siglas UCL, que en inglés es Upper Control Limit, o límite de control superior o límite de control inferior. La línea del centro es nuestra media. Entonces vamos a multiplicar 3 veces la media para arriba y 3 veces la media para abajo. Límites de control contra límites de especificación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues es sencillo. Los límites de control se basan en la variación del proceso, como sus siglas dice UCL y LCL por Upper Control Limit y Lower Control Limit. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Es Upper Specification Limit y Lower Specification Limit. Entonces, la diferencia que uno encuentra es de que los límites de especificación están presentados por el cliente, no por nuestro proceso. Entonces, nuestro proceso se tiene que basar a las especificaciones del cliente o se tienen que ajustar a las especificaciones del cliente. Y los límites del control simplemente nos está presentando cómo se está comportando el proceso. Línea central en una gráfica de control. La línea central de una gráfica de control representa el valor promedio de su proceso, una media. Entonces, como había mencionado anteriormente, la gráfica que tenemos en el centro nos está representando que es la media de todos los subgrupos que se les está graficando. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes o aislados. Es decir, en mi variación por causas comunes puedo tener fallas que ya a lo mejor estoy esperando o scrap que yo sé que es normal que tenga que ser, por así decirlo. Y en la otra, en la variación de causas especiales, puede suceder que, no sé, la máquina se descomponga o la máquina de la nada falle un componente y empiece a sacar un material mal. Son causas especiales porque no las tenemos contempladas o por lo menos en ese lapso de tiempo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de variación por causas comunes y causas especiales. En este caso tenemos que en un proceso, a la izquierda, tenemos
el proceso para hornear un pan. La causa común de variación es de que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Entonces aquí puede haber un error o un problema en que yo ajuste mal la temperatura, pero pues sería un causa de común. Eh, por ejemplo, en el caso especial de variación, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Entonces, esta sería una variación especial. Asimismo, podemos observar que otro ejemplo es registrar información de contacto del cliente. Este se está basando más para el área de servicios, en donde una causa común de variación es que un operador experimentado comete un error ocasional y un error de causa especial de variación es de que el operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Entonces podemos observar aquí abajo que tenemos una gráfica de control de variación común y otra gráfica de control de variación especial, en donde podemos observar que el comportamiento de los datos en la variación común se mantienen por lo menos dentro del upper control limit o lower control limit, o al menos que sea un upper specification limit o lower specification limit. A comparación de la variación especial, podemos observar que tenemos datos que están muy disparejos, que están fuera de control y que están marcados en una tendencia hacia arriba. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Entonces, en este caso, este punto o esta prueba 1 nos está indicando que dentro de nuestro proceso, si nosotros encontramos un punto que se salga fuera de nuestro límite máximo o del upper control limit o por debajo del lower control limit, este es un punto para eh, rechazar la prueba o para determinar que el proceso está fuera de control. La prueba 2 nos indica 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces, si podemos observar aquí, tenemos que una gráfica de control en donde estamos viendo un upper control limit de 0.23, un lower control limit de 0. Pero si podemos observar, los datos están pues variando entre el lado inferior y el lado superior de la línea central. Pero lo que yo observo aquí es de que tengo 9 puntos consecutivos, o sea, 9 subgrupos, 9 medias de subgrupos que están graficados y que estos se encuentran del mismo lado de la línea central, o sea, que se encuentran por debajo. No hay problema si se encuentran 3, 4 o hasta 5, pero ya cuando encuentras 9, te das cuenta que hay algo malo porque todos tus datos se están centrando en la parte baja de la gráfica, o en la parte baja de la especificación, o en la parte baja del control. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Este es un punto importante porque si bien podemos observar que nuestros datos se encuentran dentro de especificación, podemos observar que estos puntos no similares a los puntos que se encuentran a sus alrededores. Podemos observar que estos se encuentran pues, similares o se encuentran cercanos así y en orden ascendente, por lo cual estos son un foco rojo que nos puede indicar que hay algún cambio en nuestro proceso y que esto puede incitar a que o bien se dispare para arriba y se salga de control, o se dispare para abajo y salga de control también. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Entonces, si encontramos 14 puntos en la línea central y que estos se encuentran arriba y abajo uno y uno, uno y uno, esta prueba también se rechaza. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. Entonces, en este caso, si encontramos 2 puntos por encima del 2 sigma, o sea que ya se esté acercando un tanto al 3 sigma, y luego por acá encontramos 2 puntos de sigma que se encuentran abajo, cercanos a casi a 3 sigma, entonces podemos decir que hay unas fallas en nuestro proceso que podemos corregir para que se optimice nuestros valores y nos pueda dar un número cercano y se mantenga un poco más estable, sin necesidad de estar muy riesgoso a las orillas. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. Entonces, este nos indica que pues
4 de cada 5 puntitos que tengamos o 4 de cada 5 medias de subgrupos que estén por encima de una sigma, o sea, por encima de la línea central, también nos indica que eh, hay un punto a mejorar en nuestro proceso. No se está encontrando muy bien dentro del control. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los datos. Entonces aquí si encontramos 15 puntos consecutivos eh, dentro de un sigma con respecto a la línea central, pues también nos está indicando que tenemos algo que mejorar en nuestro proceso. Y por último, la prueba 8 es que nos indica 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Tipos de datos. Datos continuos. Las variables continuas miden las características de una población por donde se representan por número infinito de valores, tales como, pues, por ejemplo, un número con decimal, un número entero, por ejemplo, 234.8 o .01. Datos de atributos. Los datos de atributos son los valores para las variables de atributos. Estas están restringidos a categorías especificadas o valores discretos, por ejemplo, pasa, no pasa, peso, edad, etcétera. Más que nada categóricos. Subtipos de datos de atributo. Entonces, dentro de los subtipos de datos de atributo tenemos los atributos binomiales. Estos valores binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Puede ser enciende, no enciende, puede ser 1, 0, de ese estilo. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como un porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Asimismo, tenemos el subtipo de datos de atributo de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defecto o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Vamos a entrar ahora al proceso estadístico de control. El material que se encuentra en plataforma está en inglés, por lo tanto vamos a proceder a contar o explicar este tema en su debido idioma. All right, so starting with statistical process control, or SPC, we're going to start with the first subject, which is, what is SPC? SPC is a statistical process control for its first letters. It is an analytical decision-making tool which allows to see when a process is working correctly and when it's not. SPC was brought by Dr. Walter Schubert. He was the founder of SPC Control by Dr. Schubert when he was working in the Bell Telephone Company laboratories in the 1920s. He was conducting a research on methods to improve quality and lower cost. He came up with a statistical process control charts, which provide a simple way to determine if the process is in control or not. He developed the concept of control with regard to variation and came up with statistical process control charts, which provided a simple way to determine if the process was in control or not. SPC was introduced in 1928 by Bell Company. Dr. Schubert understood the cause of variation within an industrial process. In the 1950s, Deming applied the use of SPC after the war against Japan. This made them successful and became the world leader of manufacturing excellence. Important phrases. There's some phrases that I found on the PDF that were interesting, and I wanted to bring them here. For example, failure to use control charts to analyze data is one of the best ways known to mankind to increase cost, waste,
effort and lower morale. Dr. Donald J. Wheeler. Let me make this bigger. No matter how logical and persuasive the interpretation, and no matter how right you've been in the past, noise is still noise. But I always made sure my actions were based on data. What could be wrong with that? However, as the control charts below clarify reveals, none of these individual points were signals. Following the tantrum everyone in Department 50 treats lightly, short of hidden material in the dark corners of the plant, they don't know what to do. In June 2007, manager has seen reduced levels of inventory since the end of last year. Things are looking up. His decisions stem from interpreting the high and low points as signals. Manager decides this group just needs tough management. And process inventory rises as to a value of 26. Everyone should be proud of what they accomplished. Recognition seems to be backfired. The process inventory is at 3 years low of 15. Manager presents an award to Department 50 in honor of his achievements. So let's summarize quickly what we have seen before. For example, we can see that SPC provides us to learn when our process have changed. It also lets us understand what happened if our process improves so we can replicate it in future. SPC is statistical process control. It is important to understand variation and statistical control in order to apply SPC in its most optimal way. Steps involved in SPC. So we have mainly 4 steps involved in SPC, which the first one is plan. Plan helps us identify the problem and possible causes. Do is our second plan, or our second step, which tells us that we have to make changes designed to correct or improve the situation. Step 3 tells us about study. In this, the control charts are used in order to see the behavior of the process over time. Either if it's in a short time of period or a long time of period. And as our last step to a SPC is ACT, which is the result where we can see standardized changes on the process with an optimal outcome. Prevention against detection. Prevention is first mistake-proof the process. If mistake proofing is impractical or impossible, then the control inputs to prevent non-conforming outputs in general prevention avoids any waste. Detection, however, is, for example, this process produces rework and scrap. Inspection process does not increase quality. In general, detection tolerates waste. So we can perhaps say that it's better to have a prevention than a detection, but we still know that in our processes, we are always going to have some detection, either we like it or not, because there's always new things coming up, and preventions help us to avoid the detections that we had previously. So after we mitigate the detection, we implement preventions so that detections won't occur again, and the detections that appear, they should be usually common, or they shouldn't be common. They should be things that weren't seen before. So what exactly is process control charts? Well, control charts represent the variation in the measurement during the time period that the process is observed. As I said before, it could be a long time of period or a short time of period. A control chart focuses on attention on detecting and monitoring process variation over time. It also distinguishes a special cause of variation from a common cause of variation. A control chart provides a common language to discuss process performance. There are 2 types of variation. A common cause variation, because this is known that all processes have random variation. This is known as common cause variation. When we have this variation, it is safe to say that the process is completely stable and predictable. A special cause variation.
This variation is presented when unexpected events or situations occur. It is safe to say that the process is not in control when we have this variation. So as we can see in this blurry image, sorry about that, our orange line are common cause variation, where we can see that we have common cause, predictable causes that are within variation, I mean within control. And as a dotted line, the blue dotted lines, they suggest that these are a special cause variation where we have some issues or some points, some variation that goes out of the control limits. Examples of a control chart, right? So for this example, we can see specified the segments of a control chart, where as UCL, we know that it's the upper control limit, which is calculated by 3 times the mean. And going towards the central line means is the mean of all the subgroup uh, measurements. And we have the lower control limit, which is also the mean, multiplied 3 times by the sigma level, lower. So as we can see, or we can say, control charts describe the voice of the process. Control chart types. Uh, we have control chart types by attributes. This chart is when the characteristics are measured in count terms, pass, no pass, etc. Characteristics that are counted. We also have control charts by variable. Variable charts are measured by categorical data, for example, length, weight, thickness, um, color, maybe, uh, or boy, girl. You can have a more uh, variation on a variable chart. Components of a run chart. The components of a run chart are similar appearance to an individual or moving range. Subgroups in the collection of samples recorded on the chart as unsummarized value, which is always greater than 1. Range is the difference between the subgroup value and another. This is similar to individual and moving range charts, except it also indicates the difference between subgroups, not individual sample measurements. Relations of histogram to run chart. So as we can see here, we have a histogram, vertical or horizontal, where we can see that the data is corresponding to the data that we can see in a run chart or control chart. For example, we have this point here where the red arrow is, which is having a data that's very far away from, or not, it's far away from the whole bunch of data that we have here. And as we can see, that also indicates here in our control chart that corresponds to this point, which therefore we can see that is the same way, but in different positions. So for example, here we could see that the data is moving. For example, every bar that's here, it's we can see it's represented here by dots. So if we have a center line here, the center line of our process corresponds to be here. Our upper control limit or specification limit is going to be over here. Our lower specification limit will be here. Therefore, we can see that the center of the bell curve is the same as the average line of the run chart. Attribute control charts. They are implemented in manufacturing due to the data pass or fail. It is easier to collect than actual variable measurements. It also helps to see data that requires less operator training. Attribute data obtained or can be collected from manufacturing process, especially if there's high degree automation. So attribute control charts are um, an important tool in manufacturing because um, this is mostly used by the engineers that would like to see what's happening on their process
and especially on those processes when there's not much operator job or like manpower job, and that it's mostly like machine job. They would have to see um, what was the cause of it, because it's more complicated or more extended to look for a variation within the operators than within the machine. Capability analysis. So capability analysis is conformed or is made of 5 points or 5 steps, which the first one is define. And for define, we have to define our goal. And to define our goal, we have to see what is the problem statement, what is the objective, like what is the point we want to reach, what do we want to get from this, what is the business case to see how much this is impacting our business, our economy. We have to see the project scope, which this means that we have to uh, verify or to measure how much our impact is reaching towards, either it could be in the process, either it could be in the um, uh, customer experience or customer um, purchasing. So we have to see what would be the scope if there was like the goal implemented. And we also have to define the team. This is important because once we define the team, which is either the purchasing team, the engineering team, quality team, this team will have to guide the whole project until the end. So also on define, we have to define our main tools. What is the project charter? In our main tools, we also use a Pareto chart to see what is the points that we will basically or most importantly look at. We also have to define our process maps to see how the process is going on or how is it behaving. Moving towards measure, we have to measure our goal, which is do a brainstorm or prioritize possible access. So in a brainstorm, the team has to gather up and do either, if it's a chart, if it's basic statistics, they have to see what could be the possible causes for this issue to occur. After they measure, they also have to measure the goal of validates measurements. So they have to see if the measurements they're planning would be capable or they would be in still in control of the customer's specification. Also in measure, they will have to measure the capability to see if the changes that they do um, in the process will would be capable for the manufacturing plant to accept or to process. For example, if I implement a big change in my plant, but it wouldn't be able to occur because maybe I would be lacking from personnel, lacking from training, lacking from machines. So we have to measure what is the capability of my process or my plant to manage the new change of process. In measure, we have to see the tools. In measure, we're gonna use tools to to have something written on, something visible to see how if the process is really changing or not. So in this case, we would have basic statistics, which it could start, from Ishikawa, Pareto, histogram, all those kinds of charts. We would have a C and E, XY matrix. We would have a capability analysis, an MSA, a process maps, and control charts. In analyze, we would have to define critical access, and in the use of tools for analyze, we would have to use a hypothesis test
for a non and non-normal regression and correlation. If we remember, a hypothesis test would always try to reject or accept a new hypothesis from the null hypothesis. In Improve, the goal for Improve is to design, test, and implement new improvements. So in Improve, I would have to see what could I do to implement the issues that I have, or to implement the better outcomes for the issues that I have. And for this Improve section, the tools mostly commonly used are the DOE, or the Implementation Change Communication Plan. So also for control, we have the goal to lock in the improvement, and the control for locking the improvement for me means that once we have the improvement done and we can see that it's effective, we want now to see how we can manage this improvement stay permanently without having any variations, and um, without forgetting about this improvement and then going back again to the same problem or to the same issue. And basically, or most important, in the control, in the control, we have tools for it, such as the control plan, a Pokayoke, which is important. We have the SPC, we have the SOPs, training plans, etc. So in control, in order to make sure that my occurrence won't happen again, or my issue won't happen again, I also have to implement those things, train my personnel so they know what changes are being done, and so that those issues won't happen or won't occur again. So a partial tool list for an capability analysis. This is some charts that are used. For example, as we can see on the left side, we have an Ishikawa chart where we can it's a way to brainstorm what possible issues could um, affect the performance, and thus give us the outcome of a issue or defective piece. We also have the 5 whys in order to try to understand what is the root cause of these issues. We also have some risk analysis performed, where we can see what's the probability, like the frequency, if it's the frequency between 2 years, 5 years, 10 years, it doesn't matter the time period, it is all according to the manufacturer's need. Um, and also the type of problem. In this case, we have in an example here, type of flood, or we can say type of missing component, type of uh, damage part. So they will have to see what type of issues they're having there. We will also have the quantity map, or the quantile map, which is like a percentage of how much this is impacting the process. We also have the consequence, which is like what type of loss are we having from this issue, and what models are being impacted by this issue. Lastly, we have the control charts that will um, let us see especially or specifically what is going on. Okay, so continuing on with the following chart or the following information, we can see that a process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It also helps to determine if there has been a change in the process. It could also help to determine the percentage of products or service not meeting customer requirements. So it is also very important to see that a process capability is very important for us, or for the process manufacturing, because
It is our main tool to determine what to correct, what to do in order to meet customer specifications or requirements. So specification limits. We have the lower specification limit and the upper specification limit. And these limits define the customer's view of spread, which is the acceptable range of a product attribute or a process result. So, for example, if I manufacture a wheel and the customer wants a wheel capable of going through tough roads and to soft roads like where there's concrete roads and all that stuff, we could see that um, the customer will accept certain type of tires that I would process if they comply at least with the specifications they want. If I give them like a race car tires where or slick tires that won't have any grip in heavy roads like rocky roads, the customer won't accept that. CP, simple process capability. For example, in here we have three charts, which is separated by categorical segments. For example, chart A, chart B, chart C. As we can see with detail, chart A uh, tells us that the process variation exceeds its specification and defects are being produced. So as we can see, these dotted lines correspond to the limits that the, the customer wants, and our process is giving data outside these limits. Therefore, we can see that the chart is not in control, so our process is out of control. For chart B, we can see that the process is barely meeting specifications. 0.03% defects are estimated to be produced more when the process is not centered. So in this case, we have a centered process, but um, the 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 minimal data and maximal data or products correspond to almost being on the edge or are in the edge of the customer's specifications. This is not this is not very well seen because you are giving them barely what they want, and you want to give them the optimal product to your customer. Therefore, you will have to see chart C. Chart C corresponds or lets us know that the process variation is less than specifications. Defects can be presented if the process is not centered uh, on the target value. So here we have like the optimal process variation that we would like to see, where we can see that we still have a margin within the specification limits. We have a good margin, um, and our data is almost centered from the specification limits. So this is a good indicate that we are doing a good product to the customer. But if this variation would occur to have been moved to the right, then we would see that we would need to change our process because then this part will be close to the upper specification limit and could lead for some data to be outside. So it is mainly the goal to have it centered. CPK, process capability. Our CPK lets us know that when it's less than 1, the non-conforming products are being produced. So when we have a CPK less than 1, we have seen that our products, non-conforming products are being produced. For example, for this part, it's outside the upper specification limit. When the CPK is greater than or equal to 1, then 99.7% or more of the products of the process will be within specification limits. In this case, we have a CPK of 1, which we can see that the chart is barely
on the upper specification limit, but it's still within the specification. So we still have some errors, but they're still within specification. And it's when CPK is greater than 1, we can see that it has a more bigger margin, and it would let us know that we are also still in between specification. Long-term capability. It is seen as PPK. The long-term standard deviation is used instead of short-term standard deviation. Over time, the process average may change, which will degrade capability, and the process spread may increase in size due to a deterioration of the process if long-term is looking to guarantee a Six Sigma achievement. Process capability example. Process capability analysis for solar paste volume. So as we can see here, we have presented a lower specification limit and an upper specification limit, where we can see that our lower specification limit is for 30 and our upper specification limit is for 60. We can see here that our sample mean is 44.02. So in this case, our mean goes through here, our center line. The standard deviation within would be 2.58, and our standard deviation overall will be 2.57. So we could see here that our potential within capability, or our CP, it's 1.93, our CPL is 1.81, our CPU is 2.06, our CPK is 1.81, and our CCPK is 1.93. Overall capability, PP is for 1.95, PPL for 1.82, PPU for 2.07, PPK for 1.82. So as we can see here, our process or our data is going through the specifications from the customer, or the specification limits, where we can see that our data is inside the center line, which is a good example that it's being in process. Another example that we have here is process capability, where we can see here very clearly that our lower specification limit and our upper specification limit are our lower specification limit is for 30, and our upper specification limit is for 60. We can see here very easily that our process is not in control, or is not meeting customer requirements, because we have data over here on the right side for 70. We have data touching the lower specification limit for 30, and it's not centered. So here we can see that this process is not acceptable, or it's not meeting customer requirements. As we can see here, we have a sample mean of 44.02, our sample N for 75, our standard deviation within for 8.08, our standard deviation overall for 8.29, our potential within capability, our CP is 0.62, our CPL is 0.58, our CPU is 0.66, CPK is 0.58, CCPK is 0.62. So we can see here that this process is not in control. Long-term and short-term variation. Let me see. Okay. Long-term and short-term variation. All processes will inevitably vary over time. This will include the errors process bandwidth will increase in size due to process entering errors. The aggregated effects of shifts in the process center will widen the process bandwidth. These in Six Sigma goal will present change in the environment, equipment, and material cause the process to have variation over time. The variation also includes mean, standard deviation, and distribution.
So as we can see here, we can have a prediction of a long-term process, and we can see our process currently going on right now. For example, we have a short-term variation here, and we can see that our variation total equals the variation within and variation between. So the long term, it's gonna be a variation short term. Nevertheless, we can see here that that there's parts that take part of the process not being in order. So we would have to see what is the variation between the machines, the variation day to day, the variation operators, the variation by batches to put this all in one line or align them into being more centered and therefore give us the long-term prediction. For example, in process shifts, we can see that changes can occur. For example, changes can be caused by calibration, by supplier, by equipment. So all those parts can take part from the process being changed. Process drift. A process drift is caused by change in temperature changes, tool wear, contamination buildup, depletion of reactant, and we could see that this is at least moving. There's an uphill, downhill, yet this is not proper because there will also be variation over time. 1.5 sigma shift to the right. The Z short term, the C long term plus 1.5. This is trying to give us the following. Process capability at first is 6 sigma. Process capability will decrease to 4.5 sigma. By offsetting normal distribution by 1.5 standard deviations on either side, the adjustment takes into account what happens to every process over many cycles of manufacturing. Bien, entonces regresando ahora a los otros documentos que están en español, podemos entender lo siguiente, que son los índices de capacidad. Pues los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación representan valores sin unidades, de manera que los podemos utilizar para comparar la capacidad de procesos diferentes. En este caso tenemos índices de capacidad a corto plazo y largo plazo. Cuando está centrado tenemos un índice de capacidad CP en corto plazo. Cuando tenemos un índice de capacidad centrado a largo plazo tenemos un PP. Cuando tenemos un índice de capacidad no centrado a corto plazo tenemos un CPK. Cuando tenemos un índice de capacidad a largo plazo no centrado tenemos un PPK. Cuando tenemos un índice de capacidad con límite superior a corto plazo tenemos un CPU. Y asimismo, cuando lo tenemos a largo plazo, tenemos un PPU. Cuando los límites de inferior en los índices de capacidad a corto plazo, obtenemos un CPL. Y los índices de capacidad con límite inferior a largo plazo, tenemos un PPL. PP y CP. Como se muestra en la imagen inferior, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En la imagen superior podemos observar que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Este ahora cumple con las especificaciones. Como lo vimos en los ejercicios anteriores en inglés, podemos observar que las especificaciones, por ejemplo, de esta imagen de la que está arriba de la superior, nuestros datos se encuentran alineados, se encuentran centrados y se encuentran dentro de las especificaciones superiores y inferiores. Así como podemos ver en la imagen inferior, la imagen de abajo, tenemos unos datos que están desalineados, no están centrados y están fuera de las especificaciones. ¿Qué es CPK y CPU?
¿Qué es CPK, CPU y CPL? Bueno, CPL nos mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU nos mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL, muy similar a un rango, ¿no? Estos tres nos indican el desempeño ideal de un proceso. ¿Qué es PPK, PPU y PPL? PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. Estos se calculan utilizando la desviación estándar general del proceso, en donde miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de la especificación. Bien, vamos a procesar ahora ejercicios en Minitab, específicamente los ejercicios que provió el profesor. Vamos a empezar primero con gráficas de control, específicamente con gráficas de control XR. Antes de empezar con los ejercicios, podemos observar a la izquierda que una gráfica XR se utiliza cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. La gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Se puede monitorear la media, la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, etc. Entonces, como podemos observar aquí, nuestro ejercicio para una gráfica de XR nos dice lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a pasar a Minitab, en donde yo ya tengo todos los datos presentados. Por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Aquí tenemos la temperatura y pues podemos ir hasta abajo a encontrar los 625 datos, pero pues por cuestión de tiempo no vamos a hacer eso. Entonces, para calcular o para realizar una gráfica de control, nos vamos a ir a Stat, Control Charts, Variable Charts de subgrupos, y en este caso el ejercicio nos está especificando que demos un X bar. Bien, entonces podemos observar que podemos observar los datos en donde nos está indicando que tenemos 5 máquinas y por cada día se inspeccionaron 5 máquinas. Entonces tenemos día 1, 5 máquinas, día 2, 5 máquinas, día 3, 5 máquinas y la temperatura que registró cada una de ellas. Entonces lo que yo quiero calcular es este dato de la temperatura. Tenemos un subgrupo de, como podemos revisar otra vez, de 5. Entonces ponemos 5. Nos vamos a las opciones de X barra, a pruebas, y seleccionamos todos. Estos ya estaban previamente seleccionados porque he estado practicando los ejercicios. Y le damos OK. Nos vamos a Labels, y aquí vamos a poner que es una gráfica de control XR para temperatura. Y le damos OK. Y de nuevo OK. Bien, podemos observar aquí en nuestra gráfica de control. Perdón, ando mal de la garganta. Podemos observar que los datos se encuentran dentro de nuestro Upper Control Limit y Lower Control Limit. Nuestro límite de control inferior es de 22.68 y el superior de 26.94. Tenemos que la media de las medias es 24.81. Cabe recalcar que cada punto que observamos aquí es la media de cada subgrupo.
Entonces, por ejemplo, en el punto 1, lo que me está representando es la media que se calculó entre estos 5. Y el punto 2 que podemos observar, ya lo perdí. ¿Dónde se pone? Y el punto 2 que podemos observar, pues igual corresponde con la media de los otros datos, de estos, del día 2. Entonces, ¿qué podemos concluir de este ejercicio? Pues sencillo, podemos ver que nuestro proceso se encuentra alineado porque no tenemos, se encuentra las variaciones predichas o comunes, se encuentran dentro de las especificaciones. Igual en el rango podemos observar que sí es cierto que hay tres datos que están casi cerca de por encima, pero no son continuos, no son repetitivos, o sea, no se encuentran muchos datos por acá encima. Entonces podemos decir o es seguro decir que el proceso se encuentra dentro de especificación. Por lo tanto, pues nuestro proceso está estable. Entonces, los resultados del análisis representan que el proceso de la temperatura de soldadura se encuentra estable ya que ninguno de los grupos superó los niveles altos y bajos de la media ni el rango. La prueba pasa. Bien, el otro ejercicio de gráficas XR nos indica lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje. El total se tomaron 750 datos. Entonces, como podemos observar, ya tengo yo los resultados, pues lo vamos a hacer en Minitab también. Bien, podemos observar aquí que ya tenemos los datos. Tampoco voy a recorrerme hasta abajo porque son muchos datos los que tenemos presentes, pero son un total de 125 datos. Entonces, de igual manera, volvemos a entrar a Stat, Control Charts, variable de Charts for Subgroups, X barra. En este caso nos está pidiendo que verifiquemos la succión presión de vacío en megapascales. Y en este caso nuestro subgrupo aumenta a un subgrupo de 6. Nuevamente podemos observar que ya tenemos todas nuestras pruebas marcadas. Y aquí lo único que vamos a cambiar va a ser el nombre de la gráfica. Este se va a llamar succión de presión en vacío en MPa. Y le damos OK. Bien, esta gráfica ya la podemos ver aquí, pero notamos que hay dos puntos. En la gráfica de las medias podemos observar que hay dos puntos en rojo y en la gráfica de los rangos podemos observar que hay dos puntos en rojo. ¿Qué nos indica esto? Bueno, los puntos en rojo en medias de X nos dice que se observa que la prueba se rechaza por dos motivos. La primera era porque en el subgrupo 43 hasta el 52, que en total son 9 subgrupos, podemos observar que hay una tendencia por encima de la media. Esto sigue estando dentro de especificación, pero nos alarma que puede generarse una tendencia arriba y salir de especificación. El segundo motivo por la cual la prueba falla es porque en el grupo 67 la media del mismo representa un valor por debajo del 3 sigma, por debajo del LCL, del Lower Control Limit. Entonces tenemos estos datos que si contamos estos puntos nos va a dar un total de 9 consecutivos que están por encima de la media y este pues es más visible, más fácil de leer o más fácil de encontrar, se encuentra pues fuera de la especificación. Asimismo en el rango podemos observar que en la prueba de los rangos este se rechaza porque desde el subgrupo 85 hasta el subgrupo 95, un total de 10 subgrupos, podemos observar que las medias se encuentran por debajo de la media y esto nos sigue indicando que sigue estando dentro del control,
pero que nos alarma de que la tendencia puede salir abajo o de repente se puede disparar y así. Gráficas XS. Aquí sabemos que las gráficas XS se pueden utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Una gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Bien, como podemos observar aquí el ejercicio nos indica lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de la soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. De nuevo volvemos a regresar a Minitab. Ya tenemos aquí los 25 máquinas y tenemos, pues nuestro subgrupo va a ser de 25 y dijeron que tomamos una muestra de 50 días. Entonces ahora vamos a entrar a Stat, Quality Chart, Control Charts, perdón. Variable chart de subgrupos, en vez de R nos vamos a meter a S. En este caso me está pidiendo que le dé yo la temperatura. Tenemos un subgrupo de 25. De igual manera seleccionamos todas las pruebas. Aquí nuestro nombre va a cambiar a XS temperatura. Y le damos OK. Bien, aquí podemos observar lo siguiente. Vamos a observar que nuestros datos se encuentran parcialmente dentro de orden, excepto por el lower control limit del subgrupo 39, podemos decir 37, en donde se observa que este subgrupo falló la prueba. Y si nos vamos aquí a Go Session Line, nos dice qué fue lo que pasó. Dice que uno de los puntos más de 3 desviaciones estándares del centro de la línea falló en el punto 38. Falló en el punto 38. Entonces podemos observar que aquí nuestro proceso se salió del límite. En el S, pues podemos observar que sí se encuentra dentro de... Aquí, por ejemplo, podemos observar que había una tendencia de 6, pero la condición que nos indica en las pruebas para encontrar si este está afuera es de 8 o de 7. Entonces este está dentro de... Entonces bien, como podemos observar aquí, la prueba se rechaza porque en el subgrupo 38 la medida del mismo da un resultado por debajo de LCL. En las gráficas XS, el siguiente ejercicio nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, impresión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Nuevamente volvemos a entrar a Minitab, donde ya tenemos también los datos presentados aquí. Y volvemos a entrar a estadística, control chart de su grupo X barra S. Ahora me está diciendo que quiere la temperatura, no, perdón, la succión en vacío de MP, megapascales. Tenemos un subgrupo de 25 también. Nos vamos aquí a X barra opciones, seleccionamos todas las pruebas. Y aquí volvemos a meter que es succión de vacío en MPa. Bien, podemos observar aquí que tenemos un punto. Y este punto es fácil de entender también. Recordemos que hay una condición que nos indica que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en ascendencia
la prueba se rechaza porque hay que revisar aquí qué es lo que está sucediendo. Entonces, la prueba se rechaza porque en el subgrupo 21 hay 5 subgrupos atrás que nos indican que hay una tendencia lineal hacia arriba. Nuestro proceso sigue estando dentro de control, pero nos alerta que es necesario revisar el proceso para observar que está generando esta tendencia hacia arriba. Bien, entonces vamos a entrar ahora al proyecto aplicando las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Aquí en este caso yo le puse el nombre de tiempo en procesar quejas 6 analistas, de 6 analistas. Entonces observamos que dado a que el incremento de quejas no ha cesado, se procedió a estandarizar el tiempo de procesamiento de quejas. Por cada queja se va a tomar como tiempo mínimo 2 minutos por queja y máximo 5 minutos. Se realizó una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el tiempo de procesamiento de 6 analistas de quejas. En total se tomaron 180 datos. Entonces aquí yo tengo a mis 6 analistas donde yo les tomé el tiempo de procesamiento de cada uno de ellos por 30 días y vamos a hacer una gráfica de XR. Entonces vamos a Control Charts, variable subgrupo X barra y seleccionamos tiempo de procesar quejas. Tenemos un subgrupo de 6, nuestras pruebas ya están seleccionadas y nos vamos a etiqueta, que en este caso se va a llamar proceso de quejas de 6 analistas. Y le damos OK. Entonces, como podemos observar, en realidad el incremento de procesamiento de quejas no se ha dado por a lo mejor alguna deficiencia entre el proceso de procesamiento, el tiempo que se tarda en procesar un analista de las quejas. Y pues podemos observar que los 6 analistas que se les hizo la prueba, pues sus datos nos indican que sus procesos que están elaborando ellos está dentro de control. Y aquí está el ejemplo que les acabo de enseñar ahorita. Asimismo, también hice un tiempo o hice un estudio para observar cuánto tiempo se tardan en procesar quejas 25 analistas. Asimismo, se procedió a estandarizar el tiempo de procesamiento de quejas. Por cada queja, como dije anteriormente, se tomó un tiempo mínimo de 2 minutos por queja y máximo de 5 minutos. Se realizó una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el tiempo de procesamiento de 25 analistas de quejas. En total se tomaron 750 datos. Entonces, como podemos observar aquí, tengo yo mis datos de los 25 analistas y con sus respectivos tiempos de procesamiento. Entonces nos vamos a estadística, control chart, X barra S, y aquí seleccionamos el tiempo procesar quejas de los 25 analistas. Tenemos un subgrupo de 25. Es muy probable que ya las pruebas todas estén llenadas. Muy bien. Y aquí le vamos a cambiar el nombre a la prueba y le vamos a poner XS procesamiento de quejas de 25 analistas. Y le damos OK. Nuevamente, como podemos observar aquí, tenemos un tiempo o un proceso estable dentro de lo que cabe por los analistas. Es sencillo encontrar que eh, o es determinar que el incremento de quejas no se está dando por a lo mejor la deficiencia de los analistas que no están procesando sus quejas de acuerdo a las especificaciones que hay implementadas. Por ende, es seguro decir que el procesamiento de quejas de los analistas está siendo llevado a cabo pues correctamente.
Y aquí de nuevo tenemos el resultado del ejercicio realizado. No tenemos ningún punto en rojo ni un punto fuera, entonces eso nos indica que el proceso está estable, con sus respectivas variaciones comunes. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego. Dios mío, güey, ya no.